Estamos muy felices porque la prima mía vino a ver a su hijo a la ciudad de New Jersey. Y nosotros hemos tenido esta oportunidad de irla a ver y darle un paseo por la ciudad. Primero la hemos llevado a Hamilton Park, donde es una vista panorámica de la ciudad de New York, como ustedes pueden estar viendo aquí. La realidad es que esta ciudad es dividida por el río Hudson. Del lado allá New York y del lado acá New Jersey. Los visitantes no pueden perderse esta vista panorámica hacia la ciudad de New York, ya que es una ciudad muy movida, donde viven 8 millones de habitantes, que 6 se mueven en bus y trenes a la hora de rush del trabajo. Es impactante para el visitante poder ver una vista panorámica de la ciudad con 12.000 rascacielos, donde puede quedar impactado el visitante. Para mí, que vivo en la ciudad de New York, me es gratificante poder acompañar a mi familia a darle un paseo a esta gran ciudad. Aquí vemos el Empire State Building y poder expresar cómo es la ciudad de New York. Muchos la conocen como la Big Apple, otros la conocen como la jungla del asfalto. En realidad es una ciudad muy movida, donde se mueven a la hora del trabajo 6 millones de personas. Los trenes están abarrotados. Las personas pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas también. Puedes preguntarle a una persona y no contestarte, o puedes preguntarle a otra persona y esa persona llevarte al sitio que tú estás buscando, y hasta si necesitas algo te lo va a dar. Otros no te mirarán al tú preguntar cualquier cosa, pero todo eso puede suceder en la Gran Manzana. Hoy visitamos el restaurante El Cangrejo, donde hemos pasado una cena formidable y hemos compartido con nuestra familia y nos hemos sentido muy contentos porque hacía muchos años que no veíamos a la prima ni al primo. Es por eso que hoy nos sentimos tan felices y hemos querido compartir con ustedes estas experiencias de la ciudad de New York. De esta manera vamos a estar unidos no solo en el paseo que estamos dando, sino dando un poco más de conocimiento sobre lo que es esta ciudad. Sabemos que la ciudad de New York es la capital del mundo, es la primera capital del mundo. Sabemos que es una de las ciudades más caras del mundo que existen y que vivir en ella es un poco complicado para aquel visitante, para aquel que viene a vivir a esta ciudad. Sabe que es una ciudad de mucho trabajo. Indiscutiblemente, el que vive en esta ciudad trabaja más que en otras ciudades. La Big Apple, como es conocida, es muy impactante verla y caminar entre sus rascacielos, pues nos enseña tantas cosas que es como si usted estuviera viviendo una película. Es por eso que dicen que te puedes divertir solo con llevar un sándwich, comprarte una soda. Siempre cómprese la soda en la casa, porque si se la compran por ahí, una soda va a costar $4.75, igual que el agua. Así que recomiendo que lleven su lonche y que lleven la soda, porque de otra manera esta ciudad va a ser bien cara.
la esposa y los primos se han sentido muy contentos al poder visitar esta ciudad. También hemos podido expresar cómo son o cómo es que uno vive en esta ciudad, sabiendo que es la ciudad que nunca duerme. Aquí podemos ver la Torre de la Libertad, donde tumbaron anteriormente las Torres Gemelas. No cabe duda que han quedado impactados al ver la belleza de la vista panorámica hacia la ciudad de New York, y eso nos hace estar más felices porque se han sentido contentos de visitar esta bella ciudad. Ya sabemos que la ciudad de New York es la primera capital del mundo, que le dicen la Big Apple o simplemente la jungla del asfalto. Por la noche es un poco peligrosa, pero andando en los lugares correctos no hay por qué temer a nada. Además, los neoyorquinos que vivimos aquí, sinceramente, no tememos a nada. Ahora cogemos el Lincoln Tunnel para pasar a la ciudad de New York. Hemos dejado el carro en el parqueo, al cual también es bien caro, no vamos a decir, pero es bien caro. Hemos visto la vista del Chrysler, del edificio del Chrysler, hemos visto a la prima paseando, hemos tirado unas diapositivas a la ciudad y realmente ellos se sienten muy contentos. La realidad es tal como la estamos presentando, y de esta manera podemos ver todo lo que podemos presentar. Trump Tower, el edificio de que está tirándose para presidente ahora, podemos ver el edificio por dentro, la prima viendo los anuncios y propagandas de las diferentes marcas de las tiendas. Ahora vemos a la prima saliendo de la tienda de Trump Tower, creo como se dice, y la iglesia, y visitando la iglesia de San Patrick o la catedral de San Patrick. La belleza de esta catedral también es impactante para el visitante, pues ya que tiene de construida 135 años y fue construida en mayo de 1879, abrieron esta catedral. Es la sede del Papa aquí en la ciudad de New York, la catedral de San Patrick. Es hecha de mármol y sus tallados también son hechos de mármol, como podemos ver aquí. La belleza de esta catedral puede impresionar a cualquiera. Sabemos que la ciudad de New York tiene muchas cosas que impresionará al visitante. Es por eso que los que vivimos en esta ciudad, pues nos sentimos orgullosos de poder llevar a los visitantes a los diferentes lugares. Claro que hemos dado solo un tour pequeño, pero nos faltó ir a la Estatua de la Libertad, nos faltó subir a la Empire State Building, nos faltó visitar Chinatown o el barrio italiano, nos faltó visitar el Museo de Historia, que son impactantes también a la vista de cualquier visitante. Pero sí lo llevamos a Rockefeller Center,
que es un complejo de edificios, de 19 edificios que cubren 22 acres entre las calles 48 y 51, que coge hasta Quinta Avenida y Sexta Avenida. Rockefeller Center es una de las cosas más famosas aquí en la ciudad de Nueva York, donde prenden el arbolito en Navidad más grande del mundo, donde están todas las banderas del mundo también. Rockefeller Center es el camino a seguir. Podemos ver la pista de patinaje que está siendo pulida para que las personas puedan patinar. En el verano se convierte en un restaurante al aire libre, con la vista de la estatua de Poseidón, y es un lugar donde podemos ir. Radio City Music Hall es otra de las paradas que no puede faltar el visitante, donde indiscutiblemente va a sentirse impactado. Rockefeller Center, como podemos ver aquí, la estatua de Poseidón. La realidad es que el destino turístico para aquel que visita la ciudad de Nueva York es algo impactante, porque vas a estar en la jungla del asfalto, en la Big Apple, y vas a sentirte totalmente impactado de todo lo que usted puede ver en esta ciudad. Viven 154 razas diferentes y hay la comida que usted quiera comer, del país que usted quiera comer. El destino turístico más caro, uno de los destinos turísticos más caros es visitar la ciudad de Nueva York. Sin duda, la ciudad de Nueva York es el destino turístico o uno de los destinos turísticos más caros que puede tener un turista, ya que las comidas, los parqueos, es bien caro, pero se puede divertir solo de ver la ciudad. Podemos ver Radio City Music Hall, abrió sus puertas en diciembre de 1932 y hemos podido captar esta vista panorámica de Radio City. Ahí nada más tocan las personas, como dicen, los buenos nada más. Ahí no puede tocar nadie que no sea bueno en lo que hace. Alberga en el teatro 6.015 personas y es arte greco, su construcción, su arquitectura. Aquí vemos Rockefeller Center, los murales, al primo y su esposa, al primo con su carro en Cuba, ya vive aquí en los Estados Unidos hace tiempo, y vemos a la prima y al primo descansando, porque también es una ciudad que caminamos mucho. Y todos los que vivimos aquí estamos acostumbrados a caminar en la ciudad. No es como otros estados que tienes que tener carro. Aquí el que tenga carro es, como dicen, es un lujo. No como otros estados, New Jersey o Miami o Pensilvania o cualquier estado por ahí que sí necesitas carro. Aquí una guagua pasa cada 6 minutos. Y un tren cada 15 minutos está pasando un tren. Y a veces hasta 8 minutos. O sea que el flujo de movimiento a la ciudad es rápido. En tren se mueven rápido. Aquí podemos ver la Foreign Circle, la 42, los rascacielos,
En verdad es una ciudad bien bonita. A los que vivimos aquí sentimos orgullo de ella. Sin duda alguna, esta ciudad le brinda. Aquí tenemos también al puente George Washington. Esta ciudad nos brinda una gran alegría y un gran calor humano, donde viven 154 razas diferentes y que de un modo o de otro todo el mundo se comprende. Te puedes encontrar en los trenes personas bailando, o te puedes encontrar en los trenes personas tocando un instrumento, o una corneta, o un tambor, o puedes encontrarte cualquier persona de cualquier país haciendo cualquier cosa. Es algo que es impactante para el que llega, pues definitivamente te vas a divertir en la ciudad de New York, no hay duda de eso. Para el turista es algo que no se puede olvidar. Por eso siempre los que vivimos aquí en la ciudad de New York sentimos orgullo de esta ciudad, porque nos brinda un entretenimiento, un amor, un calor humano que en otras ciudades no lo hay. Y eso nos va a dar la idea de que el destino turístico mejor que pueda tener cualquier persona es la ciudad de New York, ya que de aquí salen también las modas y la ropa puede ser muy barata, puede ser muy cara, la hay de todos los precios para el bolsillo de cualquier persona que visite esta ciudad. Sin duda alguna, estamos en George Washington y podemos destacar que verdaderamente este paseo con nuestros familiares nos ha dado un gran placer y satisfacción en poder ver a los primos de nuevo, a la prima y al esposo de la prima, y podemos decir con claridad que New York es una gran ciudad, que sigue siendo la primera capital del mundo, donde con poco te puedes divertir. Puedes llevarte un sándwich, puedes comprarte una soda y puedes disfrutar del panorama. Vivir en la ciudad de New York es como si fuera estar dentro de una película. ¿Sí? No queda duda alguna que esta vida de los neoyorquinos es una vida llena de inquietudes, de alegría y de todas las cosas buenas que pudieran verse en este corto video que hemos demostrado para todos ustedes, con el placer de enseñar a alguna de nuestras familias y con el deseo de recibir todos los aplausos. Gracias, 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 gracias.